Yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el tercer libro de la Biblia, que se llama Levítico. Levítico capítulo 13. El Señor nos va a hablar el día de hoy acerca de las leyes, acerca de la lepra. El libro de Levítico es hermoso porque en cada en simbolismo vemos en estos sacrificios que se ofrecían en el lugar santo, en el altar del holocausto. Vemos ahí a Cristo Jesús. En cada corderito, en cada cabra, en cada macho cabrío, vemos en Cristo Jesús ahí su sacrificio. Y en esta parte de la palabra, acerca de las leyes, acerca de la lepra, mi Señor Dios, pues quería en su pueblo que se mantuviese la salud. Vivían en el desierto, vivían en condiciones no muy saludables, pero mi Señor Dios, para proteger a su pueblo, estableció estas leyes de salubridad para prevenir al pueblo de Israel de epidemias que pudieran consumir al pueblo. Y en esta palabra bendita del día de hoy, el Señor nos dice así, Levítico capítulo 13, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Cualquier situación anómala en la piel de cada israelita, de cada hijo de Dios, algún granito que saliera en la piel, algo insignificante que pudiera salir en la piel, inmediatamente vete al doctor. ¿Y cuál era el doctor en ese entonces? Eran los sacerdotes. Si a alguien le brotaba una llaguita pequeña, un grano, un sarpullido, inmediatamente no lo dejes pasar. Vete con el sacerdote, les dice mi Señor Dios Santísimo. Versículo 3 dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. El declararlo inmundo no significa que lo declaraba con pecado, que había quebrantado la ley del Señor, sino simplemente lo declaraba inmundo, separado nada más, separado. Te separo del campamento, te separo del pueblo. ¿Sí? Ceremonialmente se declaraba inmundo, separado nada más de la comunidad. En el versículo 4 dice el Señor en su palabra, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Sí? ¿Por qué lo encerraba? Por 7 días. Para examinarlo, tenerlo aislado de la comunidad, para ver si progresaba o no progresaba esta llaga
o esta mancha, o este sarpullido, o este hinchazón. También en el versículo 5, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Si esa manchita, ese sarpullido, esa erupción en la piel seguía ahí, pero no había progreso, no había avance, lo volvía a dejar ahí apartado por otros 7 días. Ya van 14 días. Versículo 6. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, después de 14 días. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, o sea, no se ha extendido, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción. Ese sarpullido, esa erupción, ese hinchazón en la piel, se quitó después de 14 días, lo declaraba limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. ¿Por qué lavaba sus vestidos? Pues para evitar cualquier tipo de contaminación que hubiera tenido ese sarpullido. Y así, con sus vestidos limpios, en la comunidad, en la sociedad israelita, ¿verdad? No iba a haber algún tipo de contagio. Versículo 7. Pero si se extendiera la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Si esta erupción después de esos 14 días sí se hubiera prolongado, sí se hubiera extendido, va otra vez con el doctor, que en este caso es el sacerdote. Versículo 8, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Después de esos 14 días, si se va extendiendo la hinchazón, si se va extendiendo esa mancha, lo va a declarar inmundo, apartado de la sociedad para no contaminar. Nada más es por esa sencilla razón. Y le declaraba lepra. Versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel, o lepra vieja. Ya tenía esa lepra, ¿verdad? De atrás tiempo. Lepra crónica, lepra vieja, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Ahorita explico eso. En la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo 11, dice el Señor en su palabra, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Insisto, no que tuviese pecado, no que hubiera infringido la ley de nuestro Señor Dios, sino que declarar ceremonialmente impuro a una persona era para no contagiarlo, no contaminar a la gente, y lo retiraba de la sociedad, en este caso israelita. Sigo con la versión Nueva Traducción Viviente. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena, porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. ¿Sí? Aquí yo en mis notas también apunté, si era declarada la lepra,
Ya no estaba en aislamiento, bajo supervisión de sacerdotes. Vivía por su cuenta, excluido de la comunidad de Israel. Fuera del campamento, fuera de la comunidad, allá se lo llevaban. ¿Sí? De todos modos iba a estar aislado. Ya no en lugar donde el sacerdote llegaba y lo examinaba por 14 días para ver si avanzaba la enfermedad, sino fuera del campamento. El versículo 45 de este capítulo nos dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La palabra del Señor nos dice que espiritualmente la lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado. Cuando comienza nuestra vida en este mundo, pues influidos y contaminados de todo lo que vemos, oímos en esta sociedad caída, en este mundo caído, recibe una llamada telefónica y el hijo contesta y le dice: ¿quién es? Le pregunta el papá al hijo: ¿quién es? Y el hijo: es fulanito de tal. El papá le dice: pues dile que no estoy. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Entonces, tanto el papá como el hijo están pecando. El papá por decirle al hijo que no está, y el hijo por ser cómplice de su pecado. Entonces ese tipo de cosas en el mundo nos empiezan a contaminar a nosotros. Y es como un puntito en la lepra. Aparece así la lepra, como una manchita blanca. Y luego sale un pelito color blanco. Y luego esa mancha va transminando la piel hacia abajo, pero por adentro de la piel se va extendiendo. Así es el pecado en el ser humano. Conforme vamos avanzando en esta vida, el mundo nos enseña a pecar, a mentir. Pero a nosotros nos han inculcado valores y principios. Sabemos que la mentira no es buena, que debemos de siempre hablar con la verdad. La mentira, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, es el diablo. El diablo desde el principio miente y ha engañado, porque es mentiroso y padre de la mentira. De suyo habla, dice el Señor. De suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, este mundo caído vive de mentiras. Y se va acumulando ese puntito de la lepra en todo el cuerpo del ser humano y se convierte en una persona totalmente llena de maldad. Si no acudimos al rescate del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús nuestro Señor, nuestra vida puede terminar como este leproso, con todos los vestidos rasgados, en podredumbre, en rechazo. Y aquí el leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo. ¿Por qué tenía que gritar? Para que la gente que estuviera a su alrededor detectara que es leproso, me va a contaminar. La lepra es un símbolo del pecado. Y si no acudimos a nuestro sumo sacerdote, pues, ¿cómo acaba la vida sin Jesús? En el infierno. Totalmente inmundo, separado de Dios. Llevaban
al aislamiento al leproso fuera del campamento para que viviera ahí un tiempo largo, porque esta enfermedad era larga, prolongada, de desprecio, de humillación, de aislamiento. Así es la vida sin Cristo. Así es la vida sin Jesús. Por largo tiempo, una persona puede vivir así en este mundo, pero si es pobre de espíritu, va a buscar al Señor con todo su corazón. Y esa lepra, cuando uno llega a los pies de Cristo y recibe a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, esa lepra puede desaparecer en un instante y nos hace limpios para siempre. ¿Sí? Aquí seguimos con la escritura. En el versículo 12 dice: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Estos versículos en la traducción del lenguaje actual, 12, versículo 12 dice: puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo. Versículo 13, el sacerdote revisará al enfermo y si la mancha le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro. Ha quedado puro porque se trata solo de una enfermedad de la piel. No había ya transminado hacia abajo y por adentro se hubiere contaminado, sino que era una enfermedad superficial. Cambió de tono la piel, el sacerdote lo declara puro. Pero si llega hasta el interior, a la carne viva, quiere decir que esa persona tenía ya la lepra e iba a ser invadido por todo ella. Qué importante es para el Hijo de Dios, el cristiano, mantener sano su corazón. Que esa manchita que está aquí, inmediatamente acudo a mi abogado, acudo a Cristo Jesús. Y si de repente, porque el cristiano sigue pecando también, pero ya no es su forma de vivir, ¿verdad? De repente podemos nosotros transgredir la ley del Señor, podemos nosotros desobedecer al Señor y tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado singular, segunda de Juan, capítulo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un solo abogado nada más. No tenemos muchos abogados. Solamente un intercesor entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. El llagado, ¿verdad? Llega con el sumo sacerdote, con el sacerdote, y como dice el versículo 13, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Tengo aquí unas notas. Es evidente que en este capítulo el término bíblico para lepra
cubría una gama más amplia de enfermedades de la piel, ¿sí? Como ese sarpullido, como esa hinchazón, como esa erupción o mancha blanca, ¿verdad? El diagnóstico técnico que se maneja aquí es la lepra, pero abarcaba diferentes enfermedades de la piel, ¿sí? La piel blanca indicaba que se había curado la enfermedad, ya que la piel blanca sería una piel nueva, que había crecido sobre la carne viva. Aquí vemos una hermosa analogía de lo que es la carne viva. ¿Qué podemos decir de la carne viva? Que el ser humano sin Cristo vive de acuerdo a su carne viva, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que siento en mi carne, ¿verdad? De acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo desordenado de mi carne, de mi alma. Si vivimos en Cristo y si vivimos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, esa carne viva se va a convertir en una carne limpia, suavecita, como de bebé, como Naamán el sirio que se zambulló 7 veces en el Jordán, y dice la palabra, describe la palabra del Señor, estaba lleno de lepra ese hombre, Naamán, un general sirio, lleno de lepra, orgulloso, vanaglorioso, era el general del ejército del rey de Siria. Y le decían por medio de una sierva judía que estaba en la casa del general: yo conozco un profeta que sirve al Dios vivo, al Dios verdadero. Él, mi Dios, puede hacer que se cure su marido, le decía la sierva de la esposa del general Naamán. Y Naamán, en su ego, en su vanidad, se le dice que tenía que ir al río Jordán. Y protestando el general dice: ¿cómo voy a ir a ese río si están mejores los ríos que hay allá en Siria? Total, hace caso y va al río Jordán a regañadientes, pero cuando llega a la casa del profeta, pensó el general que lo iban a recibir con pompa, con alfombra roja y con trompetas, ¿verdad? Soy el general de Siria. Así es la vanagloria del ser humano, ¿sí? Hace rato, precisamente, con mi esposa y con mi hijo estábamos platicando acerca de que siempre, ustedes saben que tenemos ahí un bar, ¿verdad?, en la esquina. Y siempre llega un chavo con su moto, sin necesidad de estar acelerándole, y ¡bum, bum, bum! Pues siempre llega así, ¡bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum! Véanme, véanme. Ya llegué, mi moto Suzuki, 600 centímetros cúbicos. Así somos los seres humanos. Todos, ¿eh? Algunos más, algunos menos, pero en el Señor, obviamente, Él nos quita esa vanagloria, ese orgullo, esa soberbia, esa necesidad de reconocimiento de todo mundo. Al contrario, el Señor nos pide humillación. Mientras menos te notas, mejor. Mejor. Y así era el general Naamán. Despreció el río Jordán, diciendo que tenía los mejores ríos allá en sí. Total, le hizo caso al profeta. Le dijo el profeta Eliseo: zambúllete 7 veces en el Jordán. Y no quería tampoco. ¿Cómo me voy a zambullir yo 7 veces en el Jordán? Están mejores los ríos de allá de Siria. Se zambulle 7 veces y dice la palabra del Señor que esa lepra que tenía el general sirio se convirtió en una piel blanca de bebé.
Así es el ser humano que vive leproso en el mundo, lleno de pecado, lleno de iniquidad y lleno de los engaños del enemigo, muerto espiritualmente ante Dios. Damos ese paso de fe y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esa lepra que tenemos los que llegamos al Señor, el Señor la quita y nos hace una piel nueva, como la de bebé, porque hemos vuelto a nacer espiritualmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea, Señor. Regresando aquí a la palabra bendita del Señor, versículo 15 dice así: y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Vean el amor de Dios que tiene para con sus hijos, para con su pueblo amado Israel, para nosotros, como sus hijos, también que somos. Al momento, dice, al momento de que una persona tenga un puntito blanco, una manchita en su piel, no hagas desidia, atiéndete, porque se puede convertir en una enfermedad grave. Y si había negligencia en la gente y decía, ay, no, es que me da pena, o solito se me va a quitar, o ya el Señor va a hacer el milagro. No, ve al doctor, atiéndete. Puede ser algo grave después y hasta causa de muerte. Además, nosotros hemos recibido este templo maravilloso, hermoso, perfecto en todas sus funciones, en todas sus complejidades. Tenemos que cuidar el templo del Señor con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vivir, con nuestra forma de vivir. Y si hay alguna enfermedad por ahí que está empezando, luego vete al doctor, atiéndete, porque se puede convertir en algo peor. Aquí, en Levítico 14, versículo 1, nos dice el Señor en su palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Pongan mucha atención en esto porque es hermosísimo la sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo en este ritual. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Ahí le dejo tantito. El sacerdote, mandan llamar al sacerdote porque fulanito de tal está fuera del campamento, lejos del campamento, con esa lepra, con ese pecado totalmente enraizado desde la cabeza hasta los pies. Esa es una figura también de nuestro Señor Jesucristo, que Él cargó toda la lepra del mundo
Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Aquí vemos una figura porque tenían que ir a ver al leproso fuera del campamento. ¿Y dónde fue crucificado Cristo Jesús? Fuera del campamento. Fuera del campamento, Él llevó toda nuestra lepra, toda nuestra imperfección moral. La llevó fuera del campamento y allí fue crucificado. Ahora aquí es interesante, en el versículo 4, primero vamos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Versículo 11 dice nuestro Señor en su palabra. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. La ofrenda por el pecado, ¿sí? La expiación por el pecado, ese animal, su cabeza, su piel, su estiércol, eran quemados fuera del campamento. Toda esa suciedad era quemada lejos de la comunidad. Por lo cual, dice el versículo 12, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Llevó toda nuestra lepra fuera de la ciudad, fuera de la comunidad. Salgamos pues a él, dice, fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí le habla a los judíos, a los hebreos, que salgan de la antigua ley, que salgan de la ley y vengan a la gracia, que por gracia, o sea, la fe en Jesucristo, el ser humano puede ser salvo. No por practicar obras de la ley, como los judaizantes que están engañando a miles y miles de personas, diciendo que se circunciden, diciendo que se tienen que congregar en sábado si no están en condenación. ¿Vale más congregarte en sábado que la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados? Claro que no. Todo eso es sombra y figura, como dice Colosenses, de lo que había de venir. Aquí regresando a la palabra. El sacerdote tenía que salir del campamento, examinar al leproso. Y dice el versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Pongan mucha atención. Que el Espíritu Santo revele y nos haga entender esta parte porque es maravillosa. 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Estas 2 avecillas, ¿qué representan? O son figura de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Dice 2 avecillas limpias. ¿Cómo es una avecilla? ¿Cómo es una paloma? Es sencilla, es blanca, es inocente, es débil. Así era nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no que haya sido débil mi Señor Jesucristo, porque Él es Hijo de Dios, Él es todopoderoso. Pero Él vivió en humildad, Él vivió en humillación, Él vivió aquí sometido a las leyes. A eso se refiere con débil. Esa caña cascada, como dice la palabra en Mateo, no se quebrará. Ni el pábilo que humea apenas una mechita con esa luz, no se apagará. Esas 2 avecillas
representan a Cristo Jesús limpias, o sea, sin pecado. Tenían que estar perfectas, sin ningún defecto, sin ninguna manchita esa vecilla. Y eso figura a Cristo Jesús sin pecado. La madera de cedro, obviamente la madera de cedro representa su cruz. La grana era como un trapito color rojo, representa el pecado. Como dice Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como escarlata, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como carmesí, no como escarlata. Si fueren como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así somos nosotros, como blanca lana. Nuestros pecados fueron transformados de un hilo de grana. También dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias. El que cree ser justo por justicia propia, esa justicia es equivalente a un trapo de menstruación. Así lo dice la palabra. Ese trapo de inmundicia en otras versiones bíblicas dice trapo de menstruación. Esa es la justicia del ser humano, para el ser humano. Pero la justicia de Dios es blanca como la blanca lana, nieve como la nieve. Entonces aquí vemos en este versículo 4 cómo está ahí apuntando a nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Ahorita explico lo del hisopo. Versículo 5, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Este es un ritual que se hacía por la purificación ya de ese leproso. ¿Sí? Entonces, de esas avecillas, una era para matarla. ¿En dónde? Adentro de un envase, de una vasija de barro. Esa vasija de barro, ¿qué representa? La humanidad de Cristo como ser humano. Porque dice la palabra que somos como vasos de barro. Y luego dice el Señor en su palabra, sobre aguas corrientes. Esas aguas corrientes representan al Espíritu Santo que corre y fluye en nuestro interior. Y en Cristo Jesús representan esas aguas corrientes su resurrección, porque por el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús fue resucitado con gran poder y gran gloria. Vean aquí apuntando a nuestro Señor Jesucristo, dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Mi Señor Jesucristo es ese vaso de barro. Él vino despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él estaba en su trono de gloria. Él no tenía necesidad de bajar a esta tierra caída, esta tierra inmunda, esta tierra pestilente, hedionda. Pero Él vino por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Para que este cuerpo de lepra que teníamos sea convertido en un cuerpo de bebé, de piel suave, limpia, transparente. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Filipenses 2, vamos rápido.
a Filipenses 2. Filipenses 2:5 dice el Señor en su palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, despreció mi Señor Jesucristo el egoísmo. ¿Yo por qué voy a bajar a dar mi vida por alguien que roba, por alguien que mata, por alguien que ultraja, por alguien que fornica, por alguien que adultera, por alguien que asesina, por alguien que viola? ¿Yo por qué? Y dijo el Señor: vale la pena redimir al ser humano, rescatarlo de su pecado. Sino que se despojó de sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, en vasija de barro, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. En su humillación lo exaltó. También dice la palabra en Proverbios que al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Pedirle al Señor si sabemos que tenemos una soberbia, pero de esas de María Félix, y que el espíritu de María Félix ya me entró a mí, me poseyó y hasta ya la cejita la estoy subiendo. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que quite de nosotros esa soberbia, porque Dios no puede hacer nada con nosotros si somos altivos. Porque Dios nuestro Señor resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Su Hijo se humilló, pero en su humillación Dios lo exaltó. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: Rey de reyes, Señor de señores. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos en Levítico 14, versículo 5, cómo está Cristo Jesús ahí como figura. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Recuerden, 2 avecillas vivas se le pedían. Una era para matarla en esa vasija, dentro de esa vasija de barro. Y adentro de esa vasija, en un río, en un manantial, ahí adentro de la vasija mataban a esa ave, y esa agua corriente de manantial, ¿verdad?, de río, representa al Espíritu Santo. La muerte de Cristo ahí como vasija de barro, como hombre, y el Espíritu Santo allí, con ese gran poder de Dios, dándole vida eterna, resucitándolo de la cruz después de 3 días. Agua de combinación de sangre y el agua corriente, ¿sí?
Y esa ave viva, como dice aquí, con el cedro que representa la cruz de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también representa al ser humano que llega a la cruz de Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo Jesús que está dentro de esa vasija, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y esa avecilla viva, que también somos nosotros, como aquí dice la palabra, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces también el hermano en Cristo que llega a esa vasija de barro donde está muerta esa avecilla, combinada la sangre con el agua, llegamos nosotros a esa vasija. En la cruz de Cristo, que es el cedro, cargando esa vasija con ese hilo de grana nuestros pecados y esas aguas corrientes representando al Espíritu Santo. La persona que por fe llega al Señor, también somos nosotros metidos ahí. Y el Espíritu Santo, que son esas aguas corrientes, nos van a dar a nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y quién es esa agua corriente? El Espíritu Santo de Dios en el cristiano, transformándolo, restaurándolo, ayudándonos a quitar todo pecado, toda maldad de nosotros, toda crítica, toda murmuración, todo chisme, toda envidia, todo pleito, toda contención, para así nosotros, conforme vamos avanzando, dar esa imagen de Cristo Jesús aquí en la tierra. El Señor nos pide que seamos como Cristo Jesús aquí en la tierra. Que seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de su amado Hijo Jesucristo, por medio de esas aguas corrientes, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo aquí apunté, la vasija viva representa la resurrección de Cristo, el cedro es su cruz, la grana el pecado, el hisopo, les dije que tenía que decirles del hisopo, tiene relación con la bebida del Señor en la cruz. Vamos a Juan 19, por favor. Juan 19, versículo 29. Juan 19, 28 dice el Señor en su palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea que todas las profecías acerca de él estaban cumplidas, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, pagado por completo. ¿Qué pagó el Señor Jesús? Nuestra lepra, nuestra inmundicia, nuestros pecados. Y habiendo inclinado la cabeza, vino la muerte e hizo que muriera el Señor. Nadie dice nada. ¿No me están siguiendo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó
el espíritu, Él entregó el espíritu, no vino la muerte y le arrebató la vida. Él vence a la muerte. Él vence a la muerte. Él fue el que se adelanta, Él tiene el poder para adelantarse y para morir. En ese momento Él muere, un crucificado, no, duraba largos días, más de 8 días en la cruz, colgados, era un martirio, era la cruz más horrible que había. Y el Señor en 6 horas entregó el Espíritu. Por eso Poncio Pilato dice que ya tan rápido murió, porque la agonía era terrible, de días. El Señor fue el que se le adelanta a la muerte. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Él se le adelanta a la muerte y en ese hecho vence a la muerte en la cruz del Calvario. Vence a la muerte. Por eso el Señor nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más que vencedores, ya vencimos, hermanos, ya vencimos. Necesitamos tenerlo aquí bien presente, meditarlo en nuestra cabeza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos dio la victoria? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cualquier problema, situación, preocupación que haya en nuestra vida, el Señor ya nos da la victoria. Luchemos desde la victoria, no por la victoria. Pero es un acto de fe, de creerle al Señor. Señor mío, tú ya me diste la victoria. Ayúdame en esta situación. Ayúdame en esta situación. Así de que vean qué hermosa escritura. Dice el versículo. Bueno, sigo con lo que escribí. La combinación de agua y sangre tiene relación con Primera de Juan 5:6. Recuerden que el sacerdote metía la vecilla muerta, bueno, la que era para la muerte, la metía en la vasija, la mataba y la sangre de la vecilla estaba ahí en esa vasija con aguas corrientes. Ahí se está combinando la sangre y el agua. Y la escritura nos dice en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Versículo 6, dice el Señor en su palabra, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No nada más en agua, sino en agua y sangre, ¿verdad? ¿Por qué en agua y sangre? Por su bautismo. Vino en agua y en sangre por su crucifixión. Por eso en Levítico 14 nos habla de esa vecilla que fue muerta en esa vasija de barro y la sangre se mezcló, su sangre se mezcló con el agua corriente. Ahí ya está la mezcla de sangre y agua. También nuestro Señor Jesucristo fue alanceado por un soldado romano, ¿se acuerdan? Señor Jesucristo, ¿y qué sale de su costado? Agua y sangre. Vamos a Juan 19, por favor. Evangelio de Juan. Capítulo 19. Versículo 34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre
y agua. Vean lo que escribe Juan. Y el que lo vio da testimonio. Juan lo vio, dice, y doy testimonio, estoy confirmando, lo vi con mis propios ojos. Y su testimonio dice, es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Cree la iglesia en esto? Debemos de creerlo con fe, en certidumbre de fe. Entonces sale del costado de nuestro Señor Jesucristo sangre y agua. ¿Qué representa eso también? Aquí yo escribí, la sangre y el agua que brotaron representan esos dos grandes beneficios de los cuales participan todos los creyentes. La sangre, redención o expiación. Perdón, rescate de este mundo maligno. Ya nos arrancó de este mundo el Señor. Ahora ya somos celestiales. Pertenecemos al reino de los cielos. Y si pertenecemos al reino de los cielos, ¿por qué seguimos haciendo cosas de aquí del reino de la tierra? Tenemos que hacer cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y con una palabra lo puedo sintetizar. Amor. Amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Punto. Esa sangre representa expiación, rescate, perdón de pecados, y el agua, purificación. Diario tenemos que purificarnos con la palabra bendita del Señor. El agua representa el bautismo, el viejo hombre ahí, ¿verdad? Sepultado, y nace la nueva criatura en Cristo Jesús, pero también el agua representa, nos significa la palabra de Dios. Y diario tenemos que purificarnos. Pastor, entonces eso quiere decir que diario me tengo que bautizar. No, ya te bautizaste una vez, pero eso fue como una confirmación de mi fe. Diario me tengo que purificar con la lectura diaria de la palabra. Purificación. Entonces esa agua combinada con sangre en esa vasija representan, ¿verdad? La sangre de Cristo y el agua la purificación por medio del Espíritu Santo y su palabra bendita. Ahora, aquí en Levítico 14, versículo 7, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Con esta combinación de agua y sangre, ¿verdad? El sacerdote mete la mano y rocía, dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y el Señor, cuando nosotros venimos por fe y lo recibimos como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, nos declara limpios de nuestra lepra. Nos declara limpios. Y por ese hecho nos da la libertad. Porque el pecado esclaviza. El pecado te esclaviza, te corrompe, te carcome como una lepra. A veces ya la gente ni se te quiere acercar porque estás totalmente contaminado. Pero el Señor, al llegar a la cruz, al llegar a Él, nos da la libertad. Por eso aquí el versículo 7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y se declarará y le declarará limpio y soltará, dice, la avecilla viva al campo. Qué hermosura. Qué hermosura. Una de las avecillas muertas en esa vasija de barro, la muerte de Cristo.
La avecilla viva que suelta el sacerdote al campo, que vuela, es Cristo Jesús ascendiendo a los cielos. Pero también representa al cristiano, a la persona que llega a Cristo, lo recibe como su Señor y Salvador. La sangre de esa avecilla representa la limpieza de mis pecados, el agua corriente del Espíritu Santo que pasa a morar en mí. Y cuando dice aquí la palabra que la avecilla es soltada del campo, representa mi libertad en Cristo. Libre de pecado, libre de iniquidad. Yo estaba esclavizado en la borrachera, esclavizado totalmente. No podía yo salir de eso. Y como la lepra, el alcohol es progresivo. Empiezas con una, luego ya son dos, y luego ya son tres. Pero esas tres a veces ya se convierten en 3 botellas. Y no puede salir. El Señor me dio esa libertad. Y qué gran victoria nos dio. Y qué gran alivio. Y qué gran testimonio puedo dar de que me libró de todas esas cosas. El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Aquí escribí en mis notas, ese soltar de la avecilla viva significa Cristo Jesús ascendiendo al cielo, Juan 3:13 y Juan 6:38. Y para el creyente la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, te da el Espíritu Santo y te da libertad. Porque dice la palabra, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y vivimos en esa libertad en Cristo. Vivimos en esa libertad. Pero también, hermanos, hay hermanos que siguen con lepra. Siguen con lepra. Y no le creen al Señor de que pueden transformarlos, pueden quitarles toda esa lepra espiritual. Acudamos a la cruz y pidámosle al Señor que nos ayude. Hagamos un examen, un diagnóstico como el sacerdote del capítulo 13 que llegó con un simple sarpullidito nada más. Hagámonos un diagnóstico y veamos cuántos años, qué avances he tenido, qué cambios he tenido en mi vida. Si los ha habido, gloria a Dios. Y si no, pídanle perdón al Señor. Y pídanle que los ayude, nos ayude a ser transformados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos ayude a que si tenemos todavía esa lepra, Él nos ayude a quitarla de nuestra vida, de nuestro corazón, para que podamos nosotros reflejar la luz de Cristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.